Bienvenidos esta mañana, gracias por acompañarnos. Esta semana, mientras pensaba en la charla de hoy estamos terminando la serie La Historia. Hemos llegado al Apocalipsis. Arrancamos en febrero en Génesis y hoy estamos ya cerrando con lo que es el Apocalipsis. Eso ha sido genial, ha sido muy grato. Y yo no sé si a ustedes les ha ocurrido que empezaron a leer una historia o empezaron a leer un libro y se compenetraron tanto con ese libro que querían leerlo, no querían parar de leerlo, pero a la vez no querían que se acabara. ¿Sí? ¿Les ha ocurrido? A mí me pasó hace como unos 4 años, hace como unos 6 años. De hecho, ese libro marcó una pauta en mi vida importante y fue como empezar a alimentar el hábito de la lectura. Una cosa es tener que leer y otra cosa es leer porque te apasiona. Y ese libro yo recuerdo ya decía, no puedo leer más porque ya los ojos están cansados, apagaba luces, estaba bajo mis cobijas y estaba pensando en qué decía la página siguiente. Y en serio, me levantaba. Y muchas noches, mientras terminaba de leer ese libro, hice eso, porque me encantó, me atrapó. Y hoy estamos en un punto en el que parece que la historia va a terminar, pero en realidad no. Nos encontramos en el mismo punto donde todo inició. Eso es increíble. Y esta vez las palabras llegan por cuenta del apóstol Juan. Y Juan también es conocido como el apóstol del amor. Y vamos a entender un poquitico por qué los estudiosos de la Biblia le otorgan ese título al apóstol Juan. ¿Por qué le dicen o por qué se dice que él es el apóstol del amor? Cuando nosotros miramos las cartas de Juan, sus cartas rebosan de amor. Juan había encontrado en Jesús el amor verdadero. Un amor que, como cantamos esta mañana, hace un ratico, es un amor que no falla, es un amor que nunca deja de ser, es un amor que no se rinde. Y es el mismo amor que nosotros hemos experimentado desde el Génesis hasta el día de hoy, hasta el Apocalipsis. Es que el amor de Dios se extiende de generación en generación. Y nunca, absolutamente nunca, va a dejar de ser. Así que quiero que pensemos en algunos aspectos importantes del apóstol Juan. En sus boletines ustedes tienen un primer puntico ahí, y ese puntico es su estrecha relación con Jesús. Juan y su estrecha relación con Jesús. ¿Ustedes han notado de cuántos hombres estaba compuesto el grupo íntimo de amigos de Jesús? 12. ¿Ustedes han notado cómo Jesús se relacionó de alguna manera diferente con cada uno de ellos? Incluso sus palabras eran diferentes para cada uno de ellos. Y ahora quiero que analicemos estos 2 detalles de Juan porque creo que son muy importantes. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículos 22 al 25, y esta es una escena muy conocida. Están en la última cena. Y noten lo que está ocurriendo. Dice, entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. ¿Recuerdan esa escena? Básicamente Jesús está diciendo que uno de sus amigos lo va a entregar. Y todos los discípulos están mirándose unos a otros, preguntándose, ¿quién es? Y viene la famosa frase de Judas, ¿seré yo, maestro? El versículo 23 dice, y uno de sus discípulos, ¿y qué dice de ese discípulo? Al cual Jesús amaba. ¿Dónde estaba? Estaba recostado al lado de Jesús. Y dice, a este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntara quién era aquel de quien hablaba. Es interesante, ¿recuerdan ustedes que Pedro era el más acelerado? De todo el grupo de los discípulos, Pedro es el que
primero daba el paso. Era el que hablaba incluso, como diría una amiga, sin pedirle permiso a su cerebro. Hablaba rápido, incluso en repetidas ocasiones Jesús le llamó la atención y le llamó la atención de una manera fuerte a Pedro. Porque simplemente a veces hablaba lo que primero le venía a la mente. Pero esta vez Pedro no se atreve a hacerle la pregunta a Jesús. ¿Notan ustedes? En cambio de eso, le hace señas ¿a quién? A Juan, que está ¿dónde? Recostado en el pecho de Jesús. Dice que a este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntara quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Ese fue un momento trascendental en la vida y en la obra redentora de Jesús. Pero hay un momento más, un segundo punto, el que es el siguiente en sus boletines: su ansiedad por ver la tumba vacía. Está un poco más adelante, Juan capítulo 20, versículos 1 al 4. Dice: el primer día de la semana, esto ya fue después de la crucifixión, incluso cuando fueron a visitar la tumba donde estaba el cuerpo de Jesús. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. ¿Cuál era el otro discípulo? Juan. Ese evangelio es escrito por él, por Juan, pero él está hablando en tercera persona. Entonces dice: corrió a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel, ¿a quién? A quien amaba Jesús. Ok, pregunta: ¿Jesús no amaba a Tomás, por ejemplo? ¿A Natanael no lo amaba? Sí, los amó tanto que murió por ellos igual que murió por usted y por mí. Pero de alguna manera la relación entre Jesús y Juan era muy particular en ese sentido. Era una relación muy, muy estrecha. Así que, ¿qué hacen ellos? Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. ¿Y qué dice el versículo 4? Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, es decir, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Saben? La Biblia es muy, muy, muy específica y los autores bíblicos fueron muy específicos al no tratar de perder el mínimo detalle. Porque como dice el Apocalipsis al final, cualquiera que quite o añade una tilde o una coma a este libro será culpable de maldición. Lo mismo ocurre cuando nosotros perdemos esos detalles. Y por eso Juan enfatiza en que él fue mucho más rápido que Pedro, que era el acelerado, el temperamental, y llegó primero a la tumba de Jesús. Ahora, ¿por qué creen ustedes que llegó primero? ¿Y por qué creen ustedes que tenía tanta prisa de llegar? ¿Ustedes no creen que por la mente de Juan pasaron las palabras de Jesús de su resurrección? Yo imagino que Juan estaba pensando en ese momento. Y era tanta la emoción por comprobar que era real, que Jesús había resucitado, que simplemente corrió tan aprisa que fue más rápido que Pedro. O una de dos, estaba tan emocionado por saber que Jesús había resucitado, o simplemente estaba tan asustado por lo que eso podía acarrear. Pero yo prefiero la primera. Yo prefiero pensar que él estaba tan emocionado que simplemente dijo: yo quiero ser el primero después de estas mujeres en saber que Cristo resucitó.
Yo no soy quien para decirle a Dios lo que Él debe hacer, lo que está bien o lo que está mal, pero la verdad me encanta que haya sido Juan a quien Jesús le dio la revelación del Apocalipsis. Saben, a este punto, cuando Juan está escribiendo Apocalipsis, Juan es un anciano, posiblemente llevando orgullosamente sus heridas que le habían causado el Evangelio. Los historiadores coinciden en dos aspectos importantes con respecto a Juan. Dice que de los 12 discípulos, Juan fue el único que no murió, o que no mataron por culpa del Evangelio. Pero en vez de eso, el castigo de Juan fue muy, muy grande. La historia dice que fue depositado en un recipiente con aceite hirviendo. Ese fue el castigo que él recibió y el castigo con el que el mundo esperaba callarlo, para que no hablara más de Jesús. ¿Y qué hace Juan? Se exilia, va a una isla llamada Patmos. Y ahí, en esa isla, en soledad, solitario, Dios le revela lo que había de venir. Le revela lo que nosotros hoy conocemos como el mensaje del Apocalipsis. ¿Saben una cosa? Para quienes no han aceptado a Cristo, el Apocalipsis puede ser aterrador. Y no sé si ustedes han escuchado las mismas cosas que yo en el ambiente, en el medio, en la sociedad, pero hay muchas personas que creen que el Apocalipsis enloquece a la gente. Que si uno lee el Apocalipsis se vuelve loco. La verdad, en Ibagué, no sé si todavía viva, había una señora que se la pasaba todo el tiempo caminando en la ciudad. Y su mensaje era: arrepiéntanse, impíos, inicuos, pecadores, porque el juicio viene. Y las palabras que decían eran muy apocalípticas. Y de hecho, había mucha gente que decía que ella había terminado en ese estado por leer el Apocalipsis. Y la verdad es que si tú no has aceptado a Cristo como Salvador personal y lees el Apocalipsis, sí puede ser un mensaje muy aterrador. Y de hecho, lo es. Pero ¿saben? Para los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador personal, el Apocalipsis es la más hermosa culminación de la historia más hermosa que jamás hayamos escuchado. Para nosotros, para ti, para mí, que hemos abrazado el sacrificio de Cristo en la cruz, les aseguro que nunca más vamos a escuchar una historia tan hermosa, con un final tan impresionante como lo es la historia de Dios. Por lo menos la vida como nosotros la conocemos. Mi deseo esta mañana es que nosotros, al salir de este lugar, salgamos tan deseosos de la vida al lado de Jesús que podamos decir: amén, yo quiero que así sea. Escuchen lo que está viendo Juan. Está en la isla de Patmos, solo. Posiblemente su cuerpo puede estar desfigurado por lo que le ha causado el castigo. Pero noten lo que está viendo. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Pregunta: ¿se les parece esto a otro texto bíblico? ¿A otro escenario bíblico? Una tierra nueva, un cielo nuevo. Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Notan por qué digo que no es que termine la historia aquí? Realmente es un nuevo comienzo. Por lo menos aquí es donde termina la vida como nosotros la conocemos, pero en el Apocalipsis empieza la vida según Dios, según el plan original de Dios,
según como Dios siempre deseó y ha deseado que podamos vivir, en una comunidad de amor con nuestro Creador. Los últimos capítulos del Apocalipsis son una recreación del Génesis. Dios está haciendo unos retoques significativos para poder llevarnos donde siempre nos ha querido tener. Incluso, luego de resucitar, Jesús habló de esos retoques a los discípulos. ¿Ustedes alguna vez se han mudado a un lugar, a una casa en donde sienten que necesitan hacer muchos retoques? ¿Mm? Incluso uno le dice al dueño de la casa, necesito que me dé unos días porque yo no me quiero pasar así. Yo necesito hacer unos retoques, unas remodelaciones. ¿Saben? Jesús, antes de ir al cielo, le dijo a los discípulos lo siguiente. En Juan capítulo 14, versículo 2, Jesús les dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fueran, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? Está preparando morada para nosotros. Está preparando un lugar. Está preparando todos los detalles de nuestra nueva casa, del lugar al que iremos cuando esta vida deje de ser. Así que el primer punto en sus boletines esta mañana es una nueva casa, una real. Una nueva casa, una real. Me parece muy bonito de parte de Dios con Juan, que no solo le dijo que iba a preparar un lugar, sino que ahora Juan está viendo esos retoques. En el Apocalipsis, Juan está viendo un poquitico de lo que va a ser nuestra Jerusalén, nuestra patria celestial. Es como cuando él está viendo el croquis, la maqueta, el boceto, como cuando uno está pensando en comprar casa, apartamento y tiene la oportunidad de entrar al apartamento modelo. De alguna manera es eso lo que Juan está viendo. Yo no sé cuántos de ustedes están amañados en sus casas y aman sus casas. Yo espero que amen sus casas, que las cuiden mucho, porque es la provisión de Dios para nuestras vidas sobre la tierra. Pero ¿saben? Esa no es nuestra casa real. Es muy, muy provisional. Un buen consejo sería no te enamores mucho de ella. Un día vas a tener que dejarla para irte a una mejor. A una mucho, mucho mejor. Escuchen lo que dice Apocalipsis 21, el versículo 2. Dice, vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada ¿qué? Como una novia hermosamente vestida para su prometido. ¿Cómo es esa ciudad? Hermosa. Yo no soy casado, pero muchos de mis amigos sí. Y he ido a acompañar a algunos de ellos a sus matrimonios. Y la verdad, y tal vez ustedes estén de acuerdo conmigo en esto, nunca he visto una novia fea. Nunca. En serio, todas las novias que he podido ver hasta ahora son hermosas. Tengo una pregunta. ¿Puede algo ser mucho más complicado que vestir una novia? ¿Saben? Muchas personas dicen que camino al altar las mujeres son muy, muy exigentes y que son muy complicadas. Pero ¿saben? Yo pienso algo diferente.
yo pienso que hay detalles que merecen el toque de un experto. Y los que son aquí casados, los que son casados, los que han pasado por ese proceso, pueden dar fiel evidencia de eso. Es que para una novia los detalles aún más mínimos son tremendamente importantes. ¿Y saben qué dice Dios? Que Jesús está preparando aún los detalles más mínimos para que nosotros lleguemos a un lugar hermosamente preparado. Yo espero seguir teniendo ese pensamiento para cuando a mí me toque. Espero seguir pensando que eso es hermosamente. Y entonces podré decir, hablar estas palabras con más autoridad. ¿Saben? Pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque podemos perdernos en el paisaje. Es como cuando el novio quiere llevar a su novia, a su prometida, al paisaje maravilloso, pero él está pensando en pasar tiempo con ella. Y la novia llegan al paisaje y la novia está tan enamorada del paisaje que saca su celular, su cámara y empieza a tomar fotos. Y el novio queda en un segundo plano. ¿Saben? Si nosotros no tenemos cuidado, las descripciones que hace Juan del Apocalipsis son impresionantes. Incluso en la última canción esta mañana nosotros cantábamos que hay calles de oro. Y hay un montón de detalles de lo que significa, de lo que es esa nueva ciudad. Pero ¿saben una cosa? Les puedo asegurar que esa ciudad, sin la presencia de Dios, es simplemente otro lugar. Así que nosotros tenemos que tener cuidado porque nos podemos perder en ese paisaje y podemos olvidar realmente quién es el que importa, de quién estamos acompañados y de quién vamos a estar acompañados en la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:3 dice: oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. ¿Saben? Esto ha sido el deseo de Dios desde siempre. Y hay por lo menos 3 escenarios en los que esto se ve aplazado. ¿Recuerdan ustedes en el Génesis? Dios crea al hombre, crea a la mujer, les da todas las facultades para que puedan disfrutar de una relación personal con Él. ¿Y qué ocurre? Desobedecen a Dios, viene la consecuencia del pecado y ahora son separados. Pero ¿recuerdan luego qué ocurre camino en el Sinaí, en el desierto? Dios, para habitar en medio de su pueblo, manda que se construya el tabernáculo. Y de vez en cuando, en unas ocasiones muy particulares y muy específicas, dice que la presencia de Dios reposaba sobre ese lugar. Y el pueblo, de una manera muy especial, tenía ese contacto con Dios. Pero ¿saben? No era suficiente. Eso era simplemente algo transicional. Más adelante, cuando Jesús ya deja de enviar profetas, viene Jesús mismo, Dios hecho hombre. ¿Y qué ocurre con Jesús? Le sacrificamos. ¿Y por qué le crucificamos? Porque simplemente el hombre, la humanidad, siempre ha rechazado el plan de Dios de vivir en comunidad con Él.
Y una de las palabras más tiernas, pero más duras de Jesús contra Jerusalén es en un momento en el que Jesús está próximo a ser crucificado, está mirando el pueblo, parece que está en un lugar alto, y dice que mira a su pueblo y dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise cubrirte con mis brazos, como la gallina cubre con sus alas a sus polluelos. ¿Y qué? Y no quisiste. Una vez más, la humanidad está rechazando el plan de Dios. Pero ¿saben? No hay nada como llegar a casa, especialmente después de un largo viaje. Los que han ido a día cero saben lo que es llegar a casa un lunes por la tarde. Uno anhela llegar porque está cansado, porque está fatigado, porque sabe que en casa puede descansar, porque sabe que en casa encuentra quizá lo que no va a encontrar en otro lado. Y saben, Jesús espera pacientemente nuestra llegada. Y una vez más, Juan nos cuenta un poquito de cómo va a ser nuestra llegada al cielo, en la eternidad. Punto número 2 en sus boletines: una cálida bienvenida celestial. Cuando estemos en el cielo, Dios mismo nos va a recibir. Apocalipsis 21:4 dice: Él, o sea, ¿quién? Dios. Las manos que crearon los cielos y la tierra anhelan ese momento en el que puedan encontrarse con nosotros. Dice que Dios mismo les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esta semana recordé uno de los episodios más bonitos en familia. Yo creo que yo tenía unos 3, 4 años y papá había hecho una cuna de madera para mí. Soy el tercero de 5 hermanos, soy exactamente el de la mitad. Los 2 menores aún no habían nacido, así que el consentido era yo. Y una de las cosas que más disfrutaba cada mañana es cuando papá iba hasta la cuna, me tomaba en sus brazos y me cargaba. Y yo ya estaba grande, en serio, tenía unos 3, 4 años, pero papá seguía haciendo eso. Y ¿saben una cosa? A mis hermanos mayores les molestaba eso. Eran súper odiosos. Se sentían, tenían celos de hermanos. ¿Y saben ellos qué hacían? Antes de que papá fuese en la mañana a sacarme, ellos iban y me sacaban para que papá ya no lo hiciera. Pero cada vez que ellos hacían eso, ¿ustedes creen que yo me quedaba por fuera? No. Yo volvía una y otra vez y las veces que fueran necesarias. La razón es que no quería perderme por nada el gozo de los brazos de mi padre. Y saben, ahora Juan está viendo toda esta escena y está tan emocionado escribiendo todos esos detalles que simplemente no se quiere perder el más mínimo de ellos. ¿Y saben una cosa? Nosotros, camino a la eternidad, camino hacia nuestro encuentro con nuestro Padre Celestial, podemos encontrar mucha dificultad. Podemos encontrar dolor, podemos encontrar llanto, podemos experimentar muchas cosas. Pero ¿saben? Nada de eso
es más grande que mi gozo de pensar lo que significa el hecho de que las manos de Dios resbalen sobre nuestras mejillas, secando lágrimas que el camino nos haya podido causar. Eso es maravilloso. Yo no sé cuántos de ustedes son padres. Levántame la mano, por favor. Ok. ¿Cuántos de ustedes se les parte el corazón cuando ven llorar a uno de sus hijos? Es más, cuando ustedes han tenido que castigarlos, es posible que ustedes después han sentido una carga impresionante, pero igual saben que necesitan hacerlo y está bien que lo hagan. ¿Saben? Dios no ha descuidado ninguna de nuestras lágrimas a través del camino. Esta semana pensaba en la catástrofe de todas esas personas que murieron en un accidente aéreo. Y pensaba en el llanto y en la incertidumbre y en todos los sentimientos que se pueden encontrar y que pueden rodear estas familias. Y honestamente, uno dice, no hay palabras para tratar de dar consuelo. Pero ¿saben una cosa? A mí sí me consuela las palabras de Juan. A mí me llena de motivación pensar que un día ya no va a haber llanto, que el dolor se va a ir, que ya no van a haber lágrimas porque Dios mismo las va a secar de nuestros ojos. Eso me parece impresionante. ¿Recuerdan ustedes dónde empezamos esta mañana con Juan? ¿Recuerdan las 12 escenas en las que aparece Juan? Una, recostado en el pecho de Jesús. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que hubo un diálogo entre Jesús y Juan que los demás discípulos se perdieron. Que hubo un diálogo tan íntimo ahí como cuando nosotros estamos en una reunión y empezamos a secretear con el que está a nuestro lado. Pero ese momento fue muy, muy especial. Y el otro momento es Juan corriendo desesperado, corriendo a prisa por llegar a la tumba de Jesús y ver lo que estaba aconteciendo. Y Juan dice que cuando todo esto pase, vamos a estar cara a cara con Él como nunca antes estuvimos. Capítulo 22 de Génesis, versículos 4 y 5 dicen que ya no habrá maldición, el trono de Dios y el Cordero estará en la ciudad, sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente, ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Dios estará tan cerca que podremos sentir sus manos. Dios está tan cerca que podemos sentir sus delicadas manos, consintiendo sus hijos. Y Juan está tan emocionado que sus palabras en el capítulo 22, versículo 20, dicen que el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. El ángel le está diciendo, Juan, escribe estas cosas, no las calles por nada. ¿Por qué? Porque vengo pronto. Y después de haber visto todo eso, después de todo el sufrimiento que el camino le había causado a Juan, Juan está viendo lo que será el futuro. ¿Y cuál creen ustedes que son sus palabras? Juan le dice al ángel que le está dando la revelación, le dice, ven Señor Jesús, ven pronto. Juan sabía lo que se sentía estar de cerca a Jesús. Había estado un día tan cerca que se pudo recostar en el pecho
de Dios. Y esta es una clave importante con Viva Norte para nuestras vidas. Si tú no has experimentado de cerca una relación personal con Jesús, aquí no vas a poder decir lo que dijo Juan: ven pronto, ven ya. La medida en que nosotros disfrutamos de nuestra relación con Jesús aquí en la tierra es proporcional a nuestro gozo y a nuestro anhelo de encontrarnos un día con Él. La relación con Jesús es algo que podemos disfrutar ahora y para siempre. No tenemos que esperar el Apocalipsis ni los días finales. Podemos empezar a disfrutarlo desde ahora. Dice el texto del Apocalipsis: y ya no habrá más llanto, temor ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas ya pasaron. Y aquí hay un detalle que quiero que no te pierdas por nada. Las primeras cosas, la vida hoy, este instante, es la oportunidad que Dios en su infinita misericordia nos da para disfrutar de las cosas nuevas. Tú hoy, tú ahora. Quiero pedirte que inclines el rostro en un momento de oración, por favor. Padre, el camino es diferente para cada uno de nosotros. Hay diferentes obstáculos, hay diferentes retos, pruebas. Y yo estoy completamente seguro que tú nos has visto llorar a lo largo del camino. Que tú has experimentado nuestro dolor. Incluso me atrevo a decir que anhelas desde lo más profundo de tu corazón el momento en que puedas tocarnos y en el momento en el que nosotros podamos sentirte. Yo quiero decirte esta mañana que yo también espero con ansias ese momento. Ese momento en el que ya no hay llanto ni dolor, porque las cosas viejas han pasado y ahora estamos listos para disfrutar las cosas nuevas. Gracias, Jesús, por hacer posible un nuevo comienzo.